Hola, bienvenidos a Escepticismo Racional. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia entre ser ateo y ser agnóstico? Bueno, pues aunque esta pregunta aparentemente sea fácil de contestar, mucha gente no se pone de acuerdo y entran en debate porque al momento de identificarse con cualquiera de esos dos términos, muchos no saben exactamente cómo definirse a sí mismos. Es por eso que en este video vamos a colocar estos conceptos sobre la mesa, vamos a analizarlos y vamos a compararlos, en ese orden. Como punto de partida y clave para poder contrastar los conceptos, vamos a empezar por el ateísmo. Ateo significa sin Dios, y nada más. Aquí podríamos terminar la definición o la explicación de este término, ya que eso solamente significa. Pero lo que aquí buscamos es coherencia y ser consistentes para no caer en contradicciones o cometer algunas falacias. Es menester preguntarse entonces, ¿el ser ateo es asegurar al 100% de la inexistencia de Dios? Bueno, pues aunque hay quien sí lo hace, no es necesario que sea de esa manera. Y esto es algo que hay que recibir con la mente muy abierta. El ateísmo no es un sistema de creencias. Es más bien una posición en la cual no se acepta la existencia de ningún Dios, ya que no hay evidencia ni contundente ni suficiente que apunte a ello. Pongamos en contexto este concepto. El decir que ser ateo es asegurar 100% la inexistencia de Dios, es situarse en la misma posición deshonesta en la cual caen los teístas al adjudicarse una verdad única y absoluta sobre su existencia, cuando lo más honesto sería no asegurar cosas que no sabemos a ciencia cierta. Al argumentar que se tiene la certeza de algo, estamos declarando una propuesta activa, por ejemplo, la aserción de la existencia de Dios o de su inexistencia. Hacer esto puede provocar que caigamos fácilmente en cometer falacias. Por ejemplo, caer en la falacia ad ignorantiam, la cual argumenta que no se puede comprobar lo contrario de lo que uno propuso. También se puede caer en la falacia de la carga de la prueba. Este lo vimos en el video pasado. Siguiendo con este tema, no es lo mismo decir yo creo que ningún Dios existe y yo no creo en la existencia de ningún Dios. Es muy importante no perder de vista estas dos frases, las cuales tienen un punto que es clave para entender su diferencia. Vamos a verlo de nuevo. Yo creo que ningún Dios existe y yo no creo en la existencia de ningún Dios. Si prestamos atención, la primera frase implicaría creencia y la segunda no. Y la posición del ateísmo precisamente es la no creencia. Ahora bien, una persona que es atea puede creer en otras cosas. Por ejemplo, fantasmas, demonios, gnomos, hadas, unicornios, etc. Al fin y al cabo, este solamente no cree en Dios. Pero aunque esto sea cierto, el pensar de este modo provoca que la posición de quien lo dice carezca de consistencia. Me explico. Si alguien es ateo, pero cree en demonios, estaría faltando a la posición lógica que lo llevó a concluir en la inexistencia de Dios, porque así como no hay pruebas de una cosa, tampoco las hay de la otra. Entonces, no creer en Dios, pero sí en demonios, se da. Sin embargo, carece de coherencia. Richard Dawkins, quien es abiertamente ateo y activista militante, nos presenta el espectro de la probabilidad teísta mediante una escala en su libro El espejismo de Dios, en donde nos plasma una idea muy clara sobre este asunto. Pero ¿quién mejor que él para explicarnos esto? There are many people who call themselves agnostic, and I want to clarify this. It's rather a confusing term. I put up here a scale of religiosity from 1 to 7, where 1 is, I know there is a God, and 7 is, I know there is no God, and we've got a scale of intermediate agnostic positions in between. 4 is exactly 50%. Number 4, agnostic, believes that the probability of God existing and not existing is exactly equal. Number 2 is, I don't exactly know there's a God, but I have a very high probability. I believe in a very high probability of there being a God. I'm a de facto theist. I can't know for certain, but I strongly believe in God and live my life on the assumption that he's there. A number 6, at the other end, is somebody who believes there's a very low probability of God existing, but still not quite
zero. I'm a de facto atheist. I can't know for certain, but I think God is very improbable, and I live my life on the assumption that he isn't there. I'm a number 6. I'm an agnostic, but with the same level of belief in God as I have belief in fairies or unicorns. Bien, tomando en cuenta lo anterior visto, sirviendo esto como transición para la continuación de este video, vamos a hablar sobre agnosticismo. El agnosticismo se ubicaría en una posición central, en donde no se afirma ni se niega la existencia de Dios. Sin embargo, hay algo muy particular en su visión sobre esta cuestión. La RAE lo plasma de la siguiente manera: actitud filosófica que declara inaccesible al entendimiento humano todo conocimiento de lo divino y de lo que trasciende la experiencia. Agnosticismo viene del griego a, que significa sin, y gnosis, que significa conocimiento, y fue introducido por primera vez en 1869 por el zoólogo británico Thomas Henry Huxley, quien definió a un agnóstico como alguien que cree, y esto es importante recalcarlo, alguien que cree que la cuestión de la existencia de Dios es indeterminable e irresoluble. Para plasmarlo en palabras un poco más sencillas, ser agnóstico es reconocer nuestras limitaciones humanas, lo cual nos impediría percibir a Dios si es que éste existe. Este concepto se ha vuelto muy popular debido a que más y más personas se identifican con esta ideología. Y no es extraño que se haya ramificado con el paso del tiempo, orillando a más gente a tomar posiciones de todo tipo, incluso inclinándose hacia distintos extremos, como lo observamos anteriormente en la escala de Richard Dawkins. Hay quienes creen que la existencia de Dios es la opción más probable debido a la complejidad del universo. Estos se llamarían agnósticos teístas. Por otro lado, los agnósticos ateístas serían quienes se inclinan más por la evidencia adquirida por la ciencia o consideran al naturalismo como la causa de nuestro universo. Ojo, toda posición hacia cualquier extremo es tomando en cuenta la característica principal que, por lo visto, mucha gente que se dice ser agnóstica suele omitir cuando se definen a sí mismos. Por eso hice mucho hincapié en recalcar esto, que sería el conocimiento inaccesible sobre la divinidad de Dios o la creencia de que la existencia de Dios es indeterminable o irresoluble. Llegados a este punto, podríamos definir bien qué es ser ateo y qué es ser agnóstico sin en algunas ocasiones confundir esos dos conceptos. Bueno, pues el ateo no cree que Dios exista. Sin embargo, sostiene que el conocimiento puede ser explicado a través de la ciencia sin llegar al cientificismo, porque ese sería otro tema a tratar. El agnóstico cree que lo divino es inaccesible. Por lo tanto, simplemente nosotros no podríamos llegar a ser capaces para alcanzar dicho conocimiento. Pero para poder diferenciar estos conceptos, me tomé la libertad de realizar una tabla comparativa, la cual nos va a ayudar bien a definir qué características tiene cada concepto. Bien, esta sería la tabla comparativa. Aquí tenemos nuestros dos conceptos y una serie de características, la cual nos va a ayudar a poder diferenciar estos dos conceptos. Vamos a irlos explicando para ver cuál es el sentido de esto que está ahí aquí escrito, ¿sí? Bueno, primero, ¿el ateísmo es un sistema de creencias? Como lo vimos anteriormente, no. Y esto es debido a que no se cree, sino simplemente es una posición la cual rechaza la propuesta activa de la existencia de Dios. Y esto es porque no existe evidencia contundente que muestre precisamente eso. Ahora vamos con el agnosticismo. Aunque este no sea un sistema de creencias per se, sí sostiene la creencia de la inaccesibilidad o la limitante humana para conocer lo divino. Por lo tanto, aunque no lo sea, pues hay una base muy fuerte que lo llevaría a estar en un punto como medio, ¿sí? No es un sistema de creencias, pero tampoco está del otro lado. Entonces vamos a dejarlo como un medio. Ahora, ¿el ateísmo cree en Dios? Pues esto se responde directamente como que no, ¿verdad? El agnosticismo, obviamente, debido a su posición central o neutra, se mantendría en un limbo en el cual no se puede afirmar nada. Por lo tanto, lo vamos a dejar como un medio, ¿sí? Siguiente, ¿para ser ateo tienes que ser escéptico? Pues claro que sí, porque precisamente el escepticismo y el razonamiento son los que llevan a la conclusión de la no existencia de ningún Dios o no estar convencidos de la existencia de ningún Dios. Ahora,
¿Para ser agnóstico hay que ser escéptico? Por supuesto que sí. Precisamente esa sería la base del agnosticismo, el mantenerse neutral ante un conocimiento el cual no poseemos. ¿Se requiere evidencia para considerarse ateo? Pues sí, porque precisamente al no haber evidencia de la existencia de Dios, se llega a la conclusión pues de que no existe ningún Dios. Por otro lado, y aunque parezca lo contrario, el agnosticismo no requeriría evidencia, y esto es porque, a pesar de que se mantenga en un punto medio, sí, el agnóstico cree que ese tipo de conocimiento de lo divino no puede ser alcanzado, por lo tanto no importa que tanto investiguemos, no podríamos llegar a esas conclusiones, a la conclusión de saber o no saber si Dios existe. Por último, ¿el ateísmo declara verdades absolutas? No, porque estos solo rechazan la idea de la existencia de Dios, así como rechazan otras ideas sobre personajes o sobre ideas que no han sido o no pueden ser probadas, al menos hasta el día de hoy. Por otro lado, el agnosticismo tampoco declararía verdades absolutas, porque siendo el escepticismo la base del agnosticismo, ¿sí?, el decir que tiene una verdad absoluta sería inconsistente, pues precisamente con este término. Como conclusión, es muy importante tener clara cuál es nuestra posición con respecto a nuestra manera de interpretar la realidad, para no caer en contradicciones. Como dije antes, la consistencia en nuestros argumentos es lo que nos llevará a situarnos en una posición más honesta que encaje con lo que realmente queremos decir, siempre y cuando dicha honestidad sea hacia nosotros mismos, recordando que la mejor manera de llegar a conclusiones lógicas se logra mediante un proceso de razonamiento, que aunque a veces no llene nuestras expectativas, nos impulse a seguir con esa búsqueda que tan incansablemente ha perseguido el ser humano. ¿Cuál es la verdad de las cosas? ¿Qué somos o cuál es nuestro propósito? Al fin y al cabo eso es lo que nos tiene aquí. Buscamos cómo identificarnos con esta realidad tan complicada, tan vasta, tan confusa y a la vez tan fascinante. Pues bien, esto ha sido todo por el video de hoy. Agradezco muchísimo que te hayas quedado hasta el final, espero que te haya servido y que haya sido muy didáctico, y si tienes algún comentario, ya sea a favor o en contra de lo que se acaba de decir aquí, eres libre de compartir tu opinión en la caja de comentarios, siempre y cuando sea con respeto. De igual manera, te invito a que te suscribas y compartas esta información con tus amigos o con tus conocidos para seguir impulsando lo que es el debate, el libre pensamiento y el intercambio de ideas. Mis redes sociales están en la descripción del video, recordándote que todos los viernes a las 9:30 hacemos directo en la página de Facebook, lugar en el que hablamos de temas muy diversos. El viernes pasado tocamos la primera parte del tema de la esclavitud en la Biblia. Estuvo muy interesante, por si te quieres echar una vuelta y ver el video. Me gustaría concluir con una frase de Richard Feynman, la cual considero que encaja mucho con el tema de este video.